Eso, que usemos la ofrenda como una manera de alabar al Señor, agradecerle por todo lo que Él nos ha dado, porque todo lo que tenemos es suyo. Muy bien, pues ahora a los anuncios rápidamente antes de pasar la palabra a Kevin. Bueno, sí. Te he pillado. Anuncios. Tenemos poquitos hoy. Para decirlos, el live stream a partir de hoy vamos a empezar a solo emitir la predicación y los anuncios. Es bastante, así quitamos un poco del peso para el equipo de sonido y el equipo de live stream. Entonces, para que sepáis, los que no venís, que live stream vamos a poner a partir de ahora, empezando hoy, solo anuncios y la predicación. Sí, a las 11:30. Gracias. Sí. Y seguir contándoos que vamos a seguir reuniéndonos aquí, con la Congregación de Madrid una vez al mes. Muchas gracias a todo el equipo de Las Rozas que ha venido. Nos cuesta un poquito más, nos cuesta un poquito más, pero nos encanta tenernos todos juntos y hacer esa celebración todos juntos aquí. Entonces, bueno, no aquí, juntos aquí en Madrid, pero no arriba, en el teatro. To be continued. Bueno, lo de que la rotación vamos a mantener, empezamos en septiembre del año pasado esta idea de que hacemos una rotación de 4 domingos, una reunión conjunta, luego una reunión independiente en Madrid y otra en Las Rozas, luego iglesia en familia en un lado, luego en el otro, ¿sabes? Ya creo que estáis un poco acostumbrados, ¿no? Vamos a seguir con eso durante todo el verano, pero la idea es que empezando en septiembre estamos considerando cómo vamos a cambiar todo eso, ¿vale? Cambiar esa rotación de cultos. La idea era que saliendo de la pandemia o por lo menos del confinamiento estábamos intentando algo nuevo para reajustarnos y creo que después de un año estamos bien reajustados y podemos empezar en algo más, normal. Pero bueno, esto va a continuar todo el verano. Hemos estado haciendo lo de iglesia en familia, que en Las Rozas lo hacemos todos juntos en Casa de Paz y que aquí en Madrid lo hacéis en casas. Eso ha ido por líneas generales muy bien. Y pues eso, que vamos a seguir con eso durante el verano también y o sea que todas esas cosas van a continuar. Una cosa, recordaros que esta semana hay reuniones de oración todo normal, excepto mañana, que es festivo y no va a haber reunión de oración, así que no os presentéis ahí a las 7 de la mañana porque no va a haber nadie. Podéis orar desde casita sin live stream. Creo que esos son todos los anuncios. Aquí sí que ahora le pasamos la palabra a Kevin, que aunque no va a predicar, sí que va a introducir a nuestro invitado especial. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias por vuestra paciencia. No fue nuestro plan estar aquí, pero es lo que hay. Y la semana que viene vamos a estar en el teatro. Es lo que nos han dicho, al menos. Los niños, podéis salir a vuestras clases. Creo que están más o menos por ahí. Y gracias a los monitores por vuestro trabajo con ellos y que lo paséis bien. No sé cómo va. Muy bien. Mira, no sé qué ha sido tu expectativa hoy. ¿Qué has llegado hoy con expectativas? Sin dudas. A lo mejor tu expectativa fue que íbamos a estar en el teatro, lo siento, pero no estamos. A lo mejor tu expectativa ha estado sobre la alabanza o lo que sea. Mira, tenemos cada semana alguien compartiendo la palabra, predicando. Pero no es solo una lección. Tenemos que entender, es más que algo académico para aprender. No es una lección de la historia de los judíos, por ejemplo. ¿Qué hace Dios hoy en día? Pues eso es lo que dice Efesios 4. Cuando está alto, está hablando sobre Cristo, no está aquí, pero vive y está en el cielo. Se llevó consigo a los cautivos y dio dones
a los hombres. Entonces está distribuyendo ministerios para edificar su iglesia, para impactar nuestras vidas. Dice donde lo dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es decir, que Dios nos ha dado dones, personas que pueden ministrar de parte de Cristo a nosotros. Es algo espiritual, algo divino. Y Guy, quiero presentar a Guy y Heather, son muy buenos amigos nuestros. Guy me dio formación, es culpa suya. Mis errores y mis fallos, pues puedes hablar con él después. Pero sabes que con Guy, lo que me encanta sobre Guy es cuando llega Guy, siempre llega Dios. Es verdad. A veces me asusta. No solo nos da una enseñanza de la Biblia, a veces me asusta y dice, vale, Dios quiere hacer algo hoy. Pero es lo que me encanta. Guy es una persona que camina con Dios. Entonces es un buen privilegio para nosotros porque cuando hay alguien así entre nosotros, Dios puede tocarnos con cositas. Entonces quiero que le demos una buena, ¿cómo se llama? Bienvenida. Una muy cálida bienvenida. A Guy le falta algo importante. No habla castellano, no habla cristiano. Entonces Pascal va a traducir para él. Thank you. Well, thank you for a very nice welcome. Muchas gracias por esta bienvenida tan agradable. I almost can't wait to hear myself preach. Creí que él iba a predicar. I have got better since I trained Kevin. Desde que entrené a Kevin, yo me he superado. I'm now training leaders in Westminster Chapel. Ahora estoy entrenando líderes en Westminster Chapel. It was a wonderful worship time. Hemos tenido una muy buena alabanza esta mañana. Great sense of the presence of God. Se ha sentido profundamente la presencia del Señor. And I love the prophetic word in terms of God making a way where there is no way. Y me ha gustado la palabra profética que nos ha hablado de que Dios abre camino donde no lo hay. So let's look to God to move this morning. Así que vamos a mirar a Dios, a ver cómo se mueve esta mañana. And I can't believe Lenny has been married for 50 No me years. puedo creer que Lenny lleve 50 años casada. She got married at 10 years old. Debió de casarse a los 20, ¿no? She does not look old enough to be married for 50 No years. tiene el aspecto, la pinta de llevar 50 años casada. Heather and I are 40 years married this year. Heather y yo justo hemos cumplido 40 años este año. Sí, 40 años. And I feel old. Y ya me siento viejo. We are going to look Esta mañana vamos a mirar at building an apostolic church. el levantar o edificar una iglesia apostólica. Which means an international church. Lo que significa una iglesia internacional. A community that is here for the city of Madrid. Una comunidad que está aquí para la ciudad de Madrid. And I thank God for Emilio and Esther, Doy gracias a Dios por Esther y Emilio, Kevin and Ness, Kevin y Ness, and all of you. y todos vosotros. Because God is going to do something amazing in this city. Porque Dios va a hacer algo fantástico en la ciudad.
And I want to go to the book of Ephesians Quiero que vayamos al libro de Efesios and read from chapter 4. y vamos a estar leyendo del capítulo 4. But I want to ask you this question. Pero antes quiero plantearos una pregunta. Is this church fit or healthy? ¿Es esta iglesia sana o está como terminada en forma? In England, we have to take our motor cars every year to the garage. En Inglaterra tenemos que coger nuestro coche todos los años y llevarlo al taller. And it has to be really carefully examined Y tiene que pasar un examen muy específico y detallado before it's given a certificate that it's fine for the next year. antes de que nos den ese certificado que lo habilita para un año entero. So we're going to look at Ephesians 4, ITV. Efesios 4 and I'm going to ask 4 questions. y vamos a hacernos 4 preguntas. And I want you to ask yourself this question: Y quiero que vosotros os hagáis esta pregunta. Am I fit for service? ¿Estoy listo para el servicio? Am I in a good place on all 4 of these points? ¿Estoy en una buena posición en relación a estos 4 puntos? So Pascal's going to read in Spanish from Ephesians chapter 4, starting in verse 7 and finishing at verse 16, please. Vamos a leer del 7 al 16, Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Paul is passionate about the church. Pablo estaba apasionado con la iglesia. He wants the church to be healthy. Quería que la iglesia estuviese sana. He knows there is no power on earth that can resist the church. Sabía que no había ningún poder en la tierra capaz de resistir a la iglesia. And so he writes this letter. Así que escribe esta carta. And he reminds the church, firstly, Y primero le recuerda a la iglesia that we are at war. que estamos en una batalla. So my first question Así que mi primera pregunta is, are you a church that is at war? es, ¿sois una iglesia que está en guerra? He reminds the church of a psalm, Psalm 68, sí, les recuerda a la iglesia, hace referencia a un salmo, al 67, which talks about the victorious king. que habla del rey victorioso. And he says, our victorious Y king dice, nuestro rey victorioso is one who descended es uno que descendió before he ascended antes de haber ascendido in order to fill the whole earth with para his glory. llenar toda la tierra con su gloria. You are, or God is making us this morning prophetic, reminding us prophetically Dios nos está recordando proféticamente esta mañana that whilst we are underground que today, aunque hoy estemos bajo tierra,
that we are hidden today, estamos hoy escondidos, that we are buried today, estamos enterrados. that he is the one who Él ascended, es aquel que ascendió. that after the death came a resurrection. El que salió de la muerte y venció con su resurrección. Out of being hidden today, Y hoy, al estar aquí escondidos, this church will emerge esta iglesia emergerá to fill this city with light. para llenar la ciudad con vida. Jesus Jesús came and took on the devil. vino y presionó al diablo. He went into the wilderness and overcame the devil. Fue al desierto y venció al diablo. He then had to descend into the Y grave después tuvo que descender en la muerte to die a death which was our death, y murió en la muerte que nos corresponde a nosotros. to pay for our sin, Pagó por nuestros pecados but to destroy the work of the enemy. para destruir la obra del enemigo. And we follow one who has ascended Y to the nosotros highest place. seguimos a uno que ha subido y ascendido a los lugares altos. And he gives us all Y authority nos dio toda autoridad in order to destroy the devil's work. para destruir la obra del enemigo. We are at war. Estamos en una guerra. Do you ever think the Christian life is so hard? Si no lo sabes, la iglesia cristiana es dura. It is. Lo es. Everything becomes more difficult when you follow Cuando Jesus. sigues a Jesús, todo se complica más, se vuelve más difícil. People who tell you become a Christian and life is a box of chocolates. Si alguien te dice que te haces cristiano y la vida se convierte en una caja de bombones, It's not. no es así. Everything gets harder. Todo se complica, se pone más duro. Everything goes wrong Todo se vuelve, se tuerce. because we have an enemy Porque tenemos un enemigo who wants to destroy our que quiere lives. destruir nuestras vidas. So I want to remind you, Así que quiero recordaros, you are at war. estáis en una batalla. The test to know whether you understand this point El punto donde se prueba si entendemos o no este punto is prayer. es a prayer. Prayer. Es la oración. Because if you're not praying, Si no estás orando, you don't understand you're at war. es que no entiendes que estás en una guerra. A church on its knees Una iglesia que está de rodillas is a church which understands there is an enemy, es una iglesia que entiende que hay un enemigo. but that we're following one who Pero- is higher than all authority. Pero están siguiendo a aquel que está en lo alto y tiene toda la autoridad. And he is going to destroy Y él va a the works destruir of the las evil one obras del diablo through you and through a me través de ti y de mí, as we pray. a través de la oración. The second mark of this church La segunda marca o punto fuerte de esta iglesia is it a fishing church? es que es una iglesia que pesca. Are you fishing? Estás pescando. You see, in verse 12, En el versículo 12 it uses a word, equip. utiliza la palabra equipar. En español no lo pone, pero This word is only found one other place in the New Testament, esta palabra solo se encuentra en un lugar en el Antiguo Testamento. and it's when it's the disciples En el Nuevo Testamento, perdón. Y es cuando los discípulos are mending the están nets. tejiendo las redes. They were getting ready to go fishing. Están poniendo las listas para echarlas al agua, ir a pescar. And the church Y is la- a fishing Y la community. iglesia es una comunidad que pesca. Imagine this. Imagínate esto. There is Hay una isla and it's surrounded by sea. y está toda rodeada por mar It has lakes, y tiene lagos. and the sea and the lakes are full of fish. Y los lagos y el mar están todos llenos de peces. And the king of the island Y el rey de la isla makes this rule. he makes his rule. Makes his rule Sí, pone sus reglas. that everybody on the Y island, es que cualquier persona en la isla, young or old, ya sea pequeño o mayor,
is a fisherman. es un pescador. He gives everybody a fishing rod, Y a todos les da pues una caña de pescar. but nobody fishes. Pero nadie pesca. So they build schools. Así que ¿hacen qué? And Escuelas. every day the teachers teach the children Y todos los días los profesores enseñan a los niños how to fish, cómo pescar. what fish look like, ¿Y cómo es eso the de la feeding pesca? habits of fish, ¿Cómo se hace todo esto? the best places to fish. Los mejores lugares donde ir a pescar. But none of the Pero children nada, ninguno de los niños fish. pesca. So they build large, elaborate printing presses. Así que hacen impresas, sí, They imprentas. They Ya, eso es lo que me produce- extrañaba, imprentas. produce magazines and Y hacen books. editan y publican revistas y libros This is what one fish looks like. explicando pues esto es de cómo es la pesca. This is the best way to fish. Esta es la mejor manera como pescar. Everybody buys the books. Todo el mundo se compra los libros, Nobody pero nadie pesca. After one impressive preach, Hasta que un predicador que impresiona. one young man decides to go fishing, Un hombre joven decide por fin ir a pescar and he catches two y enormous fish, pesca 2 peces enormes. and he is honored by everybody. Y todos le honran. And so he stops fishing, He does. stops Así fishing, que deja de pescar and is appointed to go to all the schools and colleges to y teach dice, pues fishing. voy a ir a todas las escuelas, universidades, a todo, a explicarles cómo pescar. Imagine how sad the island people will be Imagínate qué triste estaría la gente de la isla when one day a man arrives cuando llega un día un hombre and says, if you're not catching y fish, dice, si no estáis consiguiendo peces, you're not a fisherman. no sois pescadores. If we, as disciples of Jesus Si nosotros Christ, como discípulos de Cristo Jesús are not catching men and women for Jesus no Christ, estamos pescando hombres y mujeres para Cristo, we are not being obedient to the Great no Commission. estamos siendo obedientes a la gran comisión. We should be seeing people Deberíamos estar viendo from Madrid, gente de Madrid from all over the world, y de todo el mundo becoming Christians. viniendo al cristianismo. But we don't do this Pero no hacemos esto by superstars. siendo superhéroes. We do this together. Lo hacemos juntos. The job of an evangelist El trabajo de un evangelista is to get every person in the church es conseguir que todas las personas en la iglesia living a life of love vivan una vida de amor that touches our que toca communities. las comunidades. And we work Y together trabajamos juntos to make a net. para crear esas redes. We don't fish with a fishing rod. No pescamos con la caña de pescar. Do you ever get intimidated by evangelists when they come to a church? ¿Te sientes intimidado cuando llega un evangelista a la iglesia? They say, I caught a fish Porque dicen, he this pescado, big. he cogido un pez así de enorme. It was enormous. Era enorme. It took me ages to He catch estado it. ahí años para pescarlo. And we all go, Y todos whoa, decimos, wow, I've only caught a fish yo solo he this cogido un big. pez así. The truth is, La verdad es, Jesus is the great fisherman. Jesús es el gran pescador. And he gets our lives so combined together Y nos combina nuestras vidas de una forma tan fantástica so that we can work across a city, que podemos caminar a través de la ciudad, loving our communities amando nuestras comunidades and bringing them into the love of Jesus y Christ. trayendo a otros al amor de Cristo Jesús. I've seen this in many of our He churches. visto esto que ha ocurrido en muchas de nuestras We iglesias. identify an area in the city Identificamos un área en la ciudad and we bring help. y llevamos ayuda, We do a children's work. hacemos trabajo con los niños, We do
food relief. Damos comida, We live in those areas. vivimos en esas áreas And all the church is working together. y toda la iglesia está trabajando junta. They're touching lives Vidas que tocan otras. and bringing them into the love of Y Jesus Christ. eso trae a los hombres al amor de Cristo. So are you all fishing? Así que estáis pescando todos. It's the mark Es of a otra marca healthy church. de una iglesia sana. Thirdly, Tercero, is it a temple church? es un templo. La iglesia es un templo. Verse 12, El versículo 12 for building dice para edificar up the body of el Christ. cuerpo de Cristo. It talks in chapter 2, verse 20, En el versículo 2 y versículo 20, built on a foundation of the apostles and prophets. edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. For the church of Jesus Christ Para la iglesia de Cristo Jesús, to be healthy, para que esté sana, the ascended Christ el Cristo que ascendió gave gifts dio dones in order for the church to be healthy. para que la iglesia estuviese sana. 5 gifts. 5 dones. Reach out your hand with Poner like this vuestra mano así, los 5 dedos. and follow me. Y seguidme. First of all, the apostle. Primero, apóstoles. The apostle can touch El apóstol puede tocar all the other fingers on your todos finger. el resto de los 4 dedos. The apostle is someone who is going to establish churches El apóstol es alguien que va a establecer iglesias by bringing in Para other traer ministries and gifts. y levantar otros ministerios y otros dones. He is a generalist, Es un, digamos, hace trabajo general, but he is a gift of the risen Christ. pero es un don de que ha dado el Cristo resucitado. Keep your hands up. Mantened vuestras manos The arriba. next finger. Siguiente dedo. What do you do with that finger? ¿Qué hacéis con este dedo? Okay, you point. Señaláis. That's the prophet. Este es el profeta. Without the prophet, the church just looks inward. Sin el profeta la iglesia se desvanece. Just Sí. the prophet. Bueno, The prophet reminds us that se mira a Jesus sí is on a misma. mission, El profeta es el que apunta y dice dónde está nuestra misión. and the church is on a Y mission. la iglesia está en una misión. So the prophet comes amongst us and stirs us to go Así que viene el profeta y nos insta in a godly direction. a seguir la dirección divina. Now hold your hand like that. Así que ahora la mano así. Which is the tallest finger on your El hand? dedo más alto en tu mano, ¿cuál es? There's always a few exceptions. Hay solo alguna excepción, ¿no? Pero lo normal es que sea este. But the tallest finger is the finger that's out there, Es out un- in the community. Es un dedo que está como para tocar a la comunidad. That's the evangelist. Este es el evangelista. The evangelist reminds us there are people who are lost. El evangelista nos recuerda que somos gente perdida. And he comes to the church Y viene a la iglesia and he says, we've got to be all fishing y nos dice, tenemos que ir todos a pescar. because there's a world out there that needs Jesus. Sorry. Because there's a world that needs Jesus. Porque hay un mundo ahí que necesita a Jesús. Keep your hand out. Mantened la mano Those of así. you who are married, Y ahora aquellos que estáis what have you got on casados, what have you got on this ¿qué finger? tenéis en este dedo? Un anillo. What does that ¿Qué signify? significa eso? Even I understood that. Prison. Prisioneros. It signifies Significa a love between a man and a woman. amor entre un hombre y una mujer. The pastor El pastor, is a gift that reminds us que es un don que nos recuerda we belong to Jesus que Christ. pertenecemos a Jesús. And the last finger, Y el último, lay your hand like that. poned vuestra mano así. All the other gifts Todos los otros dones of the risen Christ del Cristo resucitado are tested by this foundation. se apoyan sobre ese fundamento. Everything must be done according to Todo the debe Bible. ser hecho de acuerdo a la palabra. The Bible is La Biblia our final authority. es nuestra autoridad final.
for apostles, for prophets, for desde evangelists and apóstoles, pastors. profetas, pastores y maestros. That way the church is built healthy. Así es como la iglesia se edifica de una forma sana. And these gifts are gifts of men and women, Y estos dones son dones que son hombres y mujeres, flesh and blood. carne y sangre, But we're to receive them. pero tenemos que recibirlos. As much as you receive a gift on your birthday, Así como recibes un regalo el día de tu cumpleaños, to unwrap, y lo desenvuelves to receive, y para recibir. and to build a healthy church. Y hay que hacer eso para recibir y edificar una iglesia sana. Are you receiving these gifts? ¿Estáis recibiendo estos dones? You're receiving me well this morning. Me recibís bien, me aceptáis esta mañana. But we need all 5 Pero necesitamos los 5 to be healthy. para ser sanos. The fourth question La cuarta pregunta is it a loving church? es si somos una iglesia que ama. If it is a loving church, Si hay una iglesia que ama, you will have a family. tenéis una familia. Paul says Pablo dice in verse 14, we're no longer children. en el versículo 14, ya no somos niños, And then speaking the truth in love, verse sino que 15, hablando la verdad en amor en el 15, we grow up into Christ. crecemos en Cristo. The sad truth in England La triste verdad en Inglaterra is that many Christians es que muchos cristianos who are now in their 60s and que 70s están en su década de los 60, 70, have not learned anything more than when they were in their 20s from the Bible. no han aprendido nada más allá de cuando tenían 20 o 30 años en cuanto a la palabra. And they act like they're still babies. Y siguen comportándose como si fueran bebés. They come to church Vienen a la iglesia and they go, I want my coffee. quiero café, quiero más café. I want everybody to love me. Quiero que todos me quieran. And the pastor goes, grow El up. pastor dice, vamos, crece. If your pastor tells you to grow up, Si tienes un pastor y te dice que crezcas, he's only telling you what Jesus is lo que saying. te está diciendo no es más ni menos que lo que Jesús está diciendo. We are human-sized. We are only human-sized. Somos tamaño de una persona humana. We're Sí. not called to be God-sized, No estamos llamados a tener el tamaño, la dimensión de Dios. but we're called to be full Sin embargo, estamos of the Holy Spirit. llamados a estar llenos del Espíritu Santo. So when people touch us, Así que cuando la gente nos toca, they touch the love of Jesus. tocan al amor de Jesús. So we need to be growing up. Así que necesitamos crecer. We need to be building a family. Necesitamos edificar una familia. So my question is, does this church feel like a family? Así que esta iglesia encaja en este modelo de familia, Or just like going to the cinema? o es como si venimos al cine. Have you got mums and dads, Tenéis padres y madres, brothers and sisters, hermanos, hermanas, new believers? nuevos creyentes, Because this is how we're meant to be. porque es así como se supone que It's, debe ser. it's the most incredible truth. Es la verdad más increíble. Heather and I have the privilege of flying all over the world. Heather y yo hemos tenido la oportunidad, el privilegio de viajar por todo el mundo. And I can take you to the biggest slum in India. Os puedo llevar a un lugar en India And we can walk together y podemos caminar juntos into a little tin hut. a un lugar pequeñito. And you meet your family. Y ahí te encuentras con tu familia. They love Jesus. Aman a Jesús. They're just like us. Son como nosotros. The presence of God is La in their midst. presencia de Dios está con ellos. Commission is a global family. La comisión es una familia grande. We're going to the ends of the earth. Estamos yendo al final a todos los lados del mundo. We will see tens of thousands of people become Christians. Estamos viendo miles de personas
haciéndose cristianos. And they will be brought into this Y family, están siendo traídos y unidos en esta familia. an international family. Una familia A internacional. family that looks a lot like the church on those final days before Christ. Una familia que se parece mucho a esta en la época de Cristo. This is the most powerful international community on earth. Esta es the most powerful international Yeah. family o community. Es la comunidad internacional más poderosa de la tierra. The world is at war. Porque el mundo está en guerra. Our differences mean we fall out. Las diferencias se están separando. Take Ukraine today. Mira a Ucrania hoy. But the church, Pero la iglesia they're a family. es una familia. We love the differences. Nos gustan las diferencias. We praise God for the cultures. Alabamos al Señor por las distintas culturas. It is such an important truth Es una verdad tan importante that we are building here in Madrid que estamos aquí edificando en Madrid an international family una familia internacional that loves Madrid que ama Madrid but loves the world. y que ama el mundo. And if a Ukrainian walks Y si Ucrania into this building, entrase en este lugar, or someone from India, o cualquiera de la India, someone from Chile, alguien desde un chileno, they are our family. son nuestra familia And we want to work and love together. y queremos trabajar juntos en amor. The final question La última pregunta. is this a body ¿Es church? esta iglesia una iglesia que funciona como cuerpo? He talks about the body here, the whole body, verse 16, Versículo 16 habla del cuerpo joined and held together. que ha sido unido entre sí, junto. Our bodies Nuestros cuerpos are very weak. son débiles. We have internal parts to our bodies Tenemos partes internas en nuestro cuerpo that are hidden que están escondidas. and yet can kill us if they're not working Y right. si no están funcionando correctamente, nos pueden matar. The world out there El mundo ahí fuera is preoccupied with what we look like. está muy preocupado por nuestra apariencia externa. Go out here into the park. Vete ahí fuera al parque. What is everybody doing? ¿Qué está haciendo todo el mundo? Selfie. They puff up their lips like lilos. Los labios tienen que estar perfectos. Their hair like lions' manes. El pelo es de león. All to look as beautiful as Pascal. Todos tienen que estar tan guapos como Pascal. We just want to look good. Queremos que se nos vea bien, But our bodies pero nuestros cuerpos and our minds might be really sick. y nuestras mentes pueden estar enfermas. Paul says Y Pablo dice the church resembles a human body. que la iglesia representa un cuerpo físico. And two things will kill the church. Y hay dos cosas que pueden matar a la iglesia. Individualism, El individualismo. I don't need you. No te necesito. I can do without Lo you. puedo hacer sin ti. You can go somewhere Así que else. te puedes ir a otro sitio. Hope she's being nice to me. And the other thing is comparison. Y la otra es el compararse. That we look at each other. Nos miramos. One's more beautiful than the other. Uno es más guapo que el otro. One's taller. Otro es más alto. And we think, I'm not quite as Y good as... pensamos, es que no estoy tan guapo, tan alto como este. Therefore, I don't belong. Así que no pertenezco aquí. I can't speak the No puedo languages. hablar su idioma. She's funnier than I am. Es más divertido que yo. And we compare ourselves with other Y people nos in the church. comparamos los unos con los otros en la iglesia.
and we divide the church. y así la dividimos. When God says he joins us Cuando, together, sin embargo, Dios dice que nos ha unido. and everyone has got a contribution Y to cada uno make. de nosotros tiene algo para contribuir, Whether it's serving with the children, ya sea sirviendo con los niños, on the sound team, allí en el equipo de sonido, playing the guitar tocando brilliantly, la guitarra súper bien, or just greeting one another o afterwards. saludando a otros al final. There is not one of you No hay ni una sola persona that is a spare part. que se mantenga fuera, que no encaje. And let me just challenge something in the spirit of this age. Así que dejadme que os desafíe con algo en contra del espíritu de esta era. Look at your body, Mira tu cuerpo, feel it. siéntelo, Now imagine y ahora imagínate coming through the door que vienes por la puerta, is a hand crawling along the que lo que floor. viene por la puerta es una mano sola colgando así. Blood behind it, Hay sangre detrás. comes right up to us, Y viene aquí en medio nuestro, la mano, does a big thumbs up. y pone su dedito así. Do we, as a church, Nosotros como iglesia all go, vamos a whoa, decir, ¡wow! Guy is in the building? Guy ha venido con nosotros, está aquí. We would be horrified. Estaríamos horrorizados. It's a horror show Diríamos, es horrible, es un espectáculo espantoso. because the body belongs together. Porque el cuerpo tiene que estar junto. When I meet Christians who change from church to Y church cuando to encuentro church to cristianos que church, van de una a otra iglesia, that is as strange as a hand es tan crawling its way extraño into como church. una mano que va andando así. Por las We are iglesias. made to belong. Estamos hechos, Dios nos ha hecho para que estemos unidos, juntos. My blessings are your blessings Mi bendición son tus bendiciones. Your blessings y are my tus bendiciones blessings. son mis bendiciones. because we are body. Porque somos cuerpo. And so we share God's Así que life. compartimos la vida de Dios. And if you juntos. see a breakthrough, Y si hay o sea, algo que se rompe, se va. I'm encouraged. ¿Eh? I'm encouraged. If there is a If you see a breakthrough in your life, perdón, y si hay una victoria, yo consigo una victoria en mi vida, él estaría emocionado, And if- animado. and if I'm not doing very well, Y si no lo estoy haciendo muy bien, you care about me. dice, a ti te preocupa. So you want to minister Así to que tú me quieres ministrarme a mí because my health para que mi salud, is your health, porque mi salud es tu salud is the whole church's y es la health. salud de toda la iglesia. We belong to one Porque another. nos pertenecemos los unos a los otros. And Christ Y is Cristo the head es la cabeza from which all blessings del flow. que todas las bendiciones vienen. So let me finish this message. Así que dejadme que termine este mensaje. What do you feel most challenged about? ¿Con qué te sientes más desafiado? Are you fighting? ¿Estás batallando, luchando? Are you a woman of prayer? ¿Eres un hombre o mujer de oración? Are you fishing? ¿Estás pescando? Are you moved by the number of people that don't know Jesus Christ? ¿Te conmueve la cantidad de gente que no conoce al Señor? Are you a living stone that is building the temple ¿Eres una piedra viva que está ayudando a edificar el templo? where God dwells by his Spirit? Donde Dios mora por su espíritu. Are you loving one another as a family? ¿Os estáis amando los unos a los otros como familia? Or are you just one of those distant relatives? ¿O es como sois como familiares lejanos? Are you livingly connected ¿Estáis viviendo conectados in this body? como cuerpo? Do you need to join this church? Necesitáis juntaros como iglesia. When I was praying about coming to Madrid, Cuando estaba orando acerca del viaje a Madrid, I saw a parachute. Parachute? What? un paracaídas. Vi un paracaídas A huge one enorme falling over Madrid. que caía sobre Madrid. It was representative of COVID, which had come upon a city. Era como representativo del COVID cayendo sobre una ciudad. And God is lifting the parachute. Y Dios levantaba el paracaídas. And out from underneath this horrible few years Y de debajo de estos
2 años horribles, this church is coming alive, esta iglesia se levanta viva, coming out of the ground. saliendo de debajo de la tierra, It's full of color. llena de color. And one group is running towards children. Y un grupo va como corriendo hacia los niños, There is a harvest of children. porque hay una cosecha de niños. Another group is running towards the Y poor. otro grupo va corriendo hacia los pobres, The people who have got nothing. la gente que no tiene nada. And this group is rich Y este grupo es alcanzado and bringing transformation y and color. lleva una transformación. Another group is running towards the nations of the Otro world. grupo va corriendo hacia las naciones, And you're welcoming Y estás ben- the asylum seeker and the foreigner. recibiendo a los extranjeros. God is going to do amazing things in this church. Dios va a hacer cosas impactantes, tremendas en esta iglesia. And He wants you to be fit. Y quiere que tú encajes. He wants you to be an apostolic church, Quiere que seáis una iglesia apostólica, receiving in these gifts recibiendo estos dones in order to equip you to be all that you can be para for Jesus. equiparos, edificaros para la obra de Cristo And if Jesús. you want to be part of this si great adventure, Queréis ser parte de esta magnífica aventura and you're saying yes to King y Jesus estás today, diciendo sí al Rey Jesús hoy, why don't you stand and I'll pray for you. ¿por qué no te pones de pie? Voy a orar. I just feel, Eduardo and Tanya, Siento que Eduardo y Tania, you're like a rocket, sois como una... and God has lit a fuse. Perdón. Cohete. Soy. It's a firework. God's lit the Y hay fuse, que hay fuego debajo. and there is huge amount of power in Y hay this rocket. mucho poder en este cohete. And you are going to arise above the Y skyline, os vais a levantar por encima del skyline. and there's going to be many, many bangs and light Y va a haber un montón de luces, and joy, gozo, because God is on your life for great porque purpose, Dios está trayendo propósito a vuestra vida to bring His light to para this city. traer luz a esta ciudad. So Lord, I just pray for this precious church. Así que oro por esta preciosa iglesia. I thank you for its amazing history. Te doy gracias por la historia que tienen. The two churches in two different places Dos coming together. iglesias en dos lugares diferentes que han venido a ser una. Bless this union. Bendice esta unidad May it produce hundreds and hundreds y of que children. produzca cientos y cientos de hijos. And bless every member today. Bendice a cada miembro hoy. Lord, may every person find his work to do. Haz que en cada persona encuentre su lugar, el trabajo que tienen que desempeñar, May we share all of our lives together. y que juntos compartamos nuestras vidas May we los unos con los otros. May we build a temple which is full of the presence of Que God. tú edifiques un templo que está lleno de tu presencia And may we destroy the works of the y que enemy podamos destruir las obras del enemigo in order to bring your kingdom. para traer tu reino. Let your spirit go to work with each of my brothers and Que sisters tu this morning. espíritu trabaje esta mañana con cada uno de mis hermanos y hermanas. I thank you for them in Jesus' name. Y te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Hand back to Kevin. Thank you very much, Guy. Muchas gracias. Ahora, lo que habíamos prometido, mujeres, bueno, os podéis... Primero la alabanza, ¿no? Primero- Entonces, ay. venga. Tenemos canción, ¿vale? Sí, perdón, estoy totalmente descolocado. Estoy como un cohete, pero voy de lado. Entonces vamos a tener la alabanza. Si podéis mandar que vengan los niños para ahora al final, que vamos a tener ese momento especial para las mamás.